Comenzando. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la concurrencia de los y las colegas en una nueva actividad del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Plata. En esta oportunidad, con motivo de presentar el nuevo libro del doctor Arfuch, La unanimidad de los veredictos del jurado. Agradecer, como siempre, al doctor Andrés Arfuch por prestarse a participar de todas las actividades que proponemos, desde el Colegio de Abogados de La Plata en general y desde el Instituto de Derecho Procesal en particular. Agradecer también la participación del doctor Dalavía y de la doctora Sagüez. Agradecer también a quien va a coordinar y moderar el evento, la doctora Analía Reyes, secretaria del Instituto de Derecho Procesal Penal. Aclarar que luego de esta jornada, el desarrollo de la jornada, se va a sortear un ejemplar que muy amablemente puso a disposición el doctor Arfuch, a quien agradezco. Y ahora sí, sin mucho más, concederle la palabra a la doctora Reyes, que como bien dije va a moderar y a coordinar la jornada. Muchísimas gracias y a disfrutar de este evento y agradecer una vez más. Bueno, muchísimas gracias, Damián, por tu presentación. Como muy bien señalaste, en el día de la fecha vamos a hacer esta jornada que es justamente de presentación de un libro que ha sido publicado en homenaje al fallo Ramos versus Luciana de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyo director justamente es uno de nuestros invitados, el doctor Andrés Arfuch. En esta ocasión, bueno, tenemos como invitados a su director, ¿no? El doctor Andrés Arfuch, a quien voy a presentar a continuación, y después también a otro de los autores que ha participado en esta obra colectiva, que es el doctor justamente invitado, el doctor Alberto Ricardo Dalavía. En ese sentido voy a mencionar sintéticamente sus antecedentes académicos. El doctor Andrés Arfuch es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, es profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, es defensor general del Departamento Judicial de San Martín, es director, justamente como les anunciaba, de este libro, esta publicación colectiva que justamente vamos a presentar en el día de la fecha, y el doctor Ricardo Dalavía es también profesor titular en la Universidad de Buenos Aires en la materia de Derecho Constitucional, es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, y es juez de la Cámara Nacional Electoral. También va a participar en calidad de interpeladora, a continuación, la doctora Sofía Sagüez. La doctora Sofía Sagüez, con quien vamos a compartir este rol de interpeladoras, es doctora en Derecho por la Universidad Católica Argentina, es profesora adjunta de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, y es secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, la idea justamente de esta jornada es la presentación del libro, y bueno, qué mejor que tener a su director, a quien ha reunido a todos estos autores tan reconocidos y profesores académicos, no solo de nuestro país, sino también reconocidos profesores de otros sistemas, como son el sistema del Common Law de los Estados Unidos, profesores como Cindy Simon, Yari Diamond, el doctor John Hastill, bueno, Valerie Hans, o sea, tenemos varios trabajos que están publicados en este libro sobre la unanimidad de los veredictos del jurado. Así que bueno, en primer lugar le doy la palabra a Andrés para que nos comente un poco acerca de cuál era la intención de este libro, ¿no? Teniendo en cuenta el reciente fallo de Ramos versus Luciana, en el cual se determinó que justamente la unanimidad de los veredictos del jurado es una garantía, ¿no? del debido proceso, ¿no? De la garantía del acusado
a que frente a una acusación por un delito grave, eventualmente una condena únicamente tendría legitimidad si surge del veredicto unánime de los jurados. Andrés, te cedo en primer lugar la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Analía y Damián y al Colegio de Abogados de La Plata por otra oportunidad más. En este caso, de algo que cuesta tanto, que es escribir, publicar, y más en estos tiempos, y cuando uno escribe una obra así y la da a conocer, siempre tiene el deseo de que llegue a la mayor cantidad de lectores posible e influya, en este caso, en el pensamiento jurídico nacional e internacional. Lo primero que, entonces, agradezco estos espacios para poder difundir esta obra, que realmente nos costó mucho, sí, costó mucho el proceso de esto. La Corte de Estados Unidos dijo que los veredictos por mayoría son inconstitucionales. Así. Y los veredictos por mayoría son inconstitucionales. Y esto es lo que explica este libro. Esto es lo que explica este brillante fallo de la Corte norteamericana, que vino a corregir un leading case raro del año 1972, porque recién después de 300 y pico años de historia institucional, un caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, y un caso raro, digo, porque ni siquiera hubo una mayoría, hubo un 4-4 y un quinto voto que dijo ni. Entonces, bueno, no les quiero, seguramente las preguntas saldrá, pero compren el libro, así se enteran qué pasó. Pero lo cierto es que los 51 estados de Estados Unidos siempre tuvieron la unanimidad menos 2, que tenían veredictos unánimes, pero para delitos un poco más leves establecía una regla de 10-2. Eran Oregón y Luisiana. Y por eso llegó un caso allí, y la Corte en el año 72 dijo en algún punto que, bueno, que los estados eran soberanos para decidir esto, etcétera, etcétera, pero ya le digo, ni siquiera por mayoría, hubo un quinto voto que dijo, en el nivel federal, la unanimidad es obligatoria. Pero esta cláusula de la sexta enmienda no se le puede oponer a los estados. Yo creo que Alberto esto, el doctor Dallavía, lo va a explicar muchísimo mejor que yo, porque ese es su métier. Es todo, siempre las relaciones entre los estados federales y provinciales es siempre tensa, acá y en cualquier sistema federal. Bueno, lo cierto es que la Corte, con el fallo Ramos Luisiana del año pasado, corrigió este grave error y dijo, no va más. Los veredictos del jurado, ojo digo, no solo para condenar, para absolver también, tienen que ser unánimes. Y esta obra explica eso. Entonces, en esta obra, la presento básicamente, pues no me quiero explayar mucho, contiene el fallo Ramos Luisiana íntegramente traducido al castellano, traducido bueno, acá quiero rendir mi homenaje a los casi 30 personas que desinteresadamente se pusieron a ayudar a la traducción, yo hice la supervisión final, pero también está el famoso amicus curiae firmado por los más grandes profesores y juradistas de Estados Unidos, que tanta influencia tuvo en el fallo final, también está traducido. Yo les sugiero que lean esa maravilla de amicus curiae, que además reivindica a esta noble institución de la amicus curiae, porque muchas veces ayuda un montón a dictar fallos tan importantes. Para darse una idea, era de tanta importancia este fallo de la Corte norteamericana que, previo a su resolución, hubo hasta debates televisivos, se presentaron más de 120 amicus curiae de distintas posiciones, de todos los grupos, de todos los estados, pero este fue el más influyente. Y bueno, y después tenemos un prólogo que casi artículo escrito por mí, después tenemos la mirada del profesor Dallavía desde la órbita del derecho constitucional, tenemos a Sherry Diamond que explica el verdadero correctivo de la unanimidad, que es el jurado estancado, que lejos de ser un problema es una válvula de escape y una solución que además lleva siglos de vigencia. Y tenemos después dos artículos más, uno de Cindy Simmons, brillante abogada norteamericana de la Universidad de Pensilvania,
que establece los registros históricos. Es decir, Cindy Simmons, además de ser una gran profesora, es una militante antirracista, antirracial y feminista muy fuerte, y ella devela todos los orígenes históricos en torno de por qué Luisiana y Oregón establecieron veredictos por mayoría, y rastrea, como lo hace el fallo de la Corte, en orígenes, bueno, bastante feos desde el punto de vista político. En el caso de Oregón fue una presión del Ku Klux Klan, y hubiese veredictos mayoritarios, y en el caso de, en el caso de Luisiana, bueno, los anteriores esclavistas querían veredictos mayoritarios para poder seguir empleando a la población penitenciaria, en su mayoría afroamericana, sin pagarles. Bueno, todo esto está extraordinariamente bien explicado, y la Corte lo trata en su fallo. Y después tenemos a John Gastill, que es un genio mundial de la teoría de la democracia deliberativa, seguidor de Habermas, que analiza, ya no es abogado, él es politólogo, y analiza al jurado como un pequeño parlamento, un pequeño congreso que delibera. Es decir, de todas las instituciones políticas que existen en el mundo, el jurado es una institución de democracia directa que delibera constantemente. ¿Por qué? Porque se les exige a esas 12 personas que tengan un veredicto unánime. Con lo cual, entonces, el fenómeno deliberativo desde la óptica de Gastill es muy importante por todas las consecuencias que tiene democráticas, caso tras caso, tras caso, tras caso. Digo esto porque, y ya que tengo a María Sofía que nos va a interpelar, nosotros estamos en un país donde, me animo a decir, y lo digo, y por ahí puede ser fuerte, pero las cortes y los tribunales, las cortes revisoras, no deliberan. Es decir, se pasan papeles escritos por relatores a veces. Pocas veces se sientan a hacer este fenómeno de comunicación social y política que es el hablar entre personas y discutir posiciones después de una audiencia pública. Entonces, bueno, creo yo que el tema que trae Gastill es muy importante. Es decir, la unanimidad asegura una deliberación fenomenal. Pero bueno, yo no quiero abundar mucho más en esto, simplemente decirles que creo que hoy, por ahí es un día, hoy y mañana van a ser días muy importantes para el país. Hoy se acaba de sancionar en Catamarca la ley de juicio por jurado, la media sanción, y mañana la Cava dicta la ley de juicio por jurado. Las dos con veredicto unánime también, para condenar, para resolver. Y yo creo que esto ya marca una tendencia definitiva en el derecho público argentino en torno a, por ejemplo, nuestra provincia, la de Buenos Aires, creo que va a tener que revisar rápidamente la existencia de veredictos mayoritarios, y Neuquén también, porque además vemos que en estas provincias la unanimidad no ha sido un obstáculo para nada, al contrario, es natural en el jurado. El jurado alcanza veredictos unánimes en el 96% de los casos. Entonces, si esto le da una legitimidad a la decisión tan grande, pero tan grande, que hace que entonces nosotros recobremos la idea del juicio público como el verdadero lugar donde se debe decidir un pleito. Nosotros venimos de una tradición cultural que conocemos, que es la Inquisición, que pone el fin del litigio en el rey. Siempre la puso así. Diferir la resolución final in eternum hasta que después de miles de instancias recursivas el rey decida. Bueno, hoy no tenemos rey, pero tenemos una Corte Suprema de Justicia, y hacia abajo tenemos varios otros tribunales. En cambio, el common law históricamente ha puesto el fin del litigio en el veredicto de un jurado o la sentencia de un juez. Y yo creo en este sentido que ¿por qué? Y porque tienen veredictos unánimes. Nosotros, a poco que vayamos a provincias como Argentina, como Chaco, como Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, etcétera, y vemos que cuando el jurado da un veredicto unánime, hay una sensación en el aire de cosa juzgada, que el juicio se terminó ahí, sea de condena, sea de absolución. Es muy difícil revocarlo. Bueno, entonces, si esto se debe, entre otras razones, creo yo, a por qué este libro explica la unanimidad. Y simplemente, y con esto yo cierro, y después quedo sujeto a las preguntas, porque veo que son un montón de asistentes, lo cual me encanta, es decir lo siguiente. Nosotros, John Rawls siempre dijo que ojalá en el mundo humano tuviésemos un sistema de justicia que asegurara que el 100% de los inocentes fuera liberado y el 100% de los culpables fuera condenado. Pero eso no es posible. Lamentablemente,
y yo que soy defensor, tenemos que coexistir con sistemas de justicia imperfectos que sabemos que van a dejar presos a inocentes y que van a dejar libres a culpables de crímenes repulsivos. Con lo cual, entonces, el desafío es tener un sistema judicial que reduzca al máximo ese margen de error. Porque tener preso un inocente es una tragedia del sistema. Entonces, ¿cuál es ese sistema? No tengo la menor duda que es el sistema de jurado. ¿Por qué? Porque tiene 12 jueces, es un número imponente de jueces que no puede garantizar ningún otro tribunal judicial profesional, y porque además les exige que no pertenecen al Estado, que han sido seleccionados después de un guardir, en fin, controles muy grandes, pero que además le exigimos que los 12 están de acuerdo en absolver y los 12 estén de acuerdo en condenar. Uno se puede equivocar, 2 se pueden equivocar, 3 se pueden equivocar, los 12 es muy difícil que se puedan. ¿Puede pasar? Sí. De hecho, para eso escribimos estos libros, ¿no? En esta colección que codirigimos con Alberto Binder, entre los cuales hemos traducido del common law fallos los principales, para demostrar que de tanto en tanto es posible encontrar un error, a veces en las instrucciones del juez, a veces en la decisión final del jurado de condena, y entonces el juicio se puede hacer. Pero es muy difícil. Entonces, bienvenido a este fallo señero, que creo que, bueno, ya está teniendo un impacto muy grande. Puerto Rico, que era un país también juradista, tenía un veredicto de 9-3, a los 10 días lo cambió y puso veredictos unánimes, y en la Argentina, bueno, ya es como que le ha dado un gran apoyo a este avance que, por supuesto, como siempre pasa, los grandes cambios en este país siempre vienen del lado de las provincias, no del Estado federal. Me alegra mucho que sea así, pero bueno, con estas palabras iniciales les agradezco mucho y bueno, cedo la palabra a Luciana Lía o a María Sofía, y con gusto vamos a contestar las preguntas que tengan los asistentes. Pero bueno, además de decirles algo medio de barrio, compren el libro porque en serio está muy bueno, de verdad, en serio es un gran libro. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu comentario, ¿no?, acerca de los aspectos más importantes, ¿no?, y que se destacan de este libro, que realmente es muy valioso para comprender de qué se trata, ¿no?, la garantía de unanimidad de los veredictos del jurado. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Dallavía, porque justamente el doctor Dallavía participó en esta publicación con el trabajo titulado El juicio por jurados y la Constitución Nacional. Así que, bueno, doctor, le doy la palabra para que nos pueda comentar un poco acerca de su participación. Muchas gracias, Analía. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en el Colegio de Abogados de La Plata, donde juré cuando me recibí de abogado, y doblemente en el Instituto de Derecho Procesal, porque el doctor Augusto Mario Morelo fue uno de mis maestros, uno de mis recordados maestros, y su hijo mayor, que ya tampoco está entre nosotros, fue uno de mis mejores amigos. Así que siempre es muy grato estar acá, aunque sea de manera virtual. Yo tomé contacto con Andrés Harfuch y con su grupo hace un tiempo, y me llamó la atención la gran actividad que tiene este grupo de juradistas, así lo podemos llamar, porque este libro de la editorial Ad Hoc, que está muy bien presentado, y justamente la editorial Ad Hoc ha hecho muchas publicaciones sobre este tema, tiene una línea sobre este tema, este es el libro número 9. Le presta atención a un tema que no recibía en el universo jurídico tanto nivel de debate y también de docencia, porque el juicio por jurados nos sorprendió a todos. Estaba como escrito que esto era algo que en la Argentina no se aplicaba. Fíjense, en la Academia Nacional de Derecho que yo integro, el primer presidente fue Manuel Obarrio, y Manuel Obarrio fue el primero en rechazar el juicio por jurado cuando presidió la comisión que tenía que redactar el Código Procesal Penal, allá por los años 30. Y siempre la visión conservadora, inclusive en el pasado, llevó a opiniones negativas o a esta vieja idea de que había que esperar tiempos más tranquilos porque las normas de la Constitución
en todo caso eran normas programáticas. Pero el problema que yo tengo como constitucionalista, y que tenemos muchos que creemos que el derecho constitucional no solamente es la norma suprema del ordenamiento, sino que también tiene fuerza normativa, es que el juicio por jurados está 3 veces en la Constitución. Está reiterado 3 veces, y en 3 partes diferentes de la Constitución. Y hemos atravesado la reforma constitucional de 1860, la reforma constitucional de 1866, la reforma constitucional de 1898, hemos atravesado la reforma del 49, hemos atravesado la reforma de 1957 y la reforma de 1994, y a nadie se le ocurrió borrar los 3 artículos sobre el juicio por jurado. Entonces, hacer interpretaciones sobre mutaciones o sobre desuetudo en la Constitución, a mí personalmente siempre me parece muy peligroso. Me parece peligroso porque las interpretaciones abiertas de la Constitución, cuando se quieren interpretar no aplicación de normas o buscarle un sentido de ese tipo, puede generar que cada uno le haga decir a la Constitución lo que quiere y no lo que la Constitución dice. Yo simplemente quiero enfatizar algunas cosas y me veo obligado a ir un poco al texto constitucional. El artículo 24, que es el primero que se refiere al tema, está en la parte dogmática, en las declaraciones, derechos y garantías. La parte dogmática es una parte prácticamente intocable de la Constitución. No se pudo tocar en la reforma del 94 porque hubiera sido nulo tocar cualquier principio. Dice así: el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. Esto está desde 1853, y al amparo de este artículo 24, Vélez Arfield y Acevedo escribieron el Código de Comercio. Vélez Arfield escribió el Código Civil original. Domingo de Oro dictó el Código de Minería. Carlos Tejedor dictaría en un primer término el Código Penal. Es decir, es una norma que está en la primera parte y por lo tanto hay autores que lo interpretan como una garantía. Y que el juicio por jurados esté en esta parte de la Constitución, para algunos autores, entre otros el actual presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosati, que ha escrito mucho sobre esto y que habló sobre esto cuando se incorporó como miembro correspondiente a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, considera que el artículo 24 es una garantía institucional. ¿Y qué quiere decir que es una garantía? ¿Es solamente una palabra? Es algo que se vincula con la protección del veredicto de inocencia en muchos sistemas en donde existe el jurado. Yo dejo esto apuntado. El artículo 24 se dirige al Congreso, pero está en la parte dogmática de la Constitución. Después vamos al artículo 75. El artículo 75, como sabemos, es el viejo 67, el 64 en la Constitución del 53, que se refiere a las competencias del Congreso. Entonces, en esta parte, corresponde al Congreso, inciso 12, dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería, del trabajo. Es un largo artículo que no lo voy a leer todo, porque además casi todo lo conocemos. Y en la parte final habla de sancionar leyes sobre bancarrota, falsificación de moneda corriente, documentos públicos del Estado y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. Es decir, que a diferencia de los Estados Unidos, porque nosotros tenemos diferencias importantes en nuestro federalismo con los Estados Unidos, una diferencia importante es que en Estados Unidos el derecho común lo legisla cada estado. En la Argentina, el derecho común lo legisla el Congreso, artículo 75, inciso 12. Eso está así desde 1853. Y entre otras cuestiones, el Congreso de la Nación debería, dado el tiempo transcurrido, legislar sobre el juicio por jurado. Cosa que sabemos hasta ahora no ha ocurrido.
Y es parte, creo que parte del debate que tenemos hoy, o sea, la unanimidad del jurado, el número de miembros del jurado, posiblemente se vincule con el establecimiento de una norma a nivel nacional, a nivel federal. Porque bien ha dicho Andrés Harfuch, que sobre esto sabe muchísimo más que yo, este tema está avanzando en la Argentina por el lado de las provincias. Muchas cosas avanzaron en las provincias. Las reformas constitucionales, después de la recuperación democrática, avanzaron primero en las provincias que en la Constitución Federal, y el derecho público provincial ha sido una fuente muy importante de la reforma constitucional. Pero vayamos al 118, que es tal vez el más importante de los tres. Era el 102 en la Constitución originaria. ¿Y por qué digo que es el más importante de los tres? Porque es el texto idéntico a una norma de la Constitución norteamericana. Como ha pasado en nuestra Constitución histórica, acuérdense ustedes que Gorostiaga decía en la Convención Constituyente de 1853 que nuestra Constitución estaba vaciada sobre el molde de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, muchas cosas se siguieron de la Constitución de los Estados Unidos, inclusive su jurisprudencia. En los primeros tiempos, la Corte seguía la jurisprudencia de la Corte norteamericana. Y Sarmiento, en las peleas que tenía con Alberdi, decía, más vale seguir la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos que la Argentina. Sigamos el original y no la copia. Esto era porque tenía una pelea de fondo con Alberdi, como todos sabemos. Pero la influencia de la Constitución de los Estados Unidos siempre fue muy importante y la sigue siendo en nuestros tiempos. Pero cuidado, en nuestros tiempos lo es menos. Lo es menos porque, si bien nuestro modelo constitucional, inclusive el del Poder Judicial, está hecho sobre el modelo norteamericano, nuestro sistema de fuentes del derecho es diferente. Ellos tienen el common law y nosotros adoptamos el derecho continental. Y esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia del mismo diseño judicial, del mismo diseño de corte, pero una cosa es una costumbre, como el juicio por jurados, que viene de Inglaterra desde el año 1300 y pico, de ahí pasa a los Estados Unidos, que se consolida como una costumbre. El common law tiene esa particularidad, va consolidando lo que es costumbre, no hace cambios legislativos repentinos. Y otra cosa es, como sucede entre nosotros, legislar sobre normas que están establecidas en código. Eso ha sido una diferencia. Y tal vez eso explique por qué Manuel Barrio y la comisión que tenía que redactar el Código Procesal a principios del siglo pasado, tuvo cierto resquemor en aplicar una institución que venía de la realidad norteamericana, que venía de los Estados Unidos, frente a nosotros que veníamos de una realidad colonial española, en un país donde hasta hacía muy poco tiempo se aplicaba la novísima recopilación, las leyes de Toro y las leyes de partida. Eso se aplicaba en 1853 en la Argentina, cuando no estaban los códigos sancionados. El 118, repito, se tomó de la Constitución de los Estados Unidos y dice, todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados luego que se establezca en la República esa institución. La actuación de estos juicios, presten atención, se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito. Si bien, pero cuando ésta se cometa fuera de los límites de la nación contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar que haya de seguirse el juicio. O sea, que el artículo 118, que sigue la fuente norteamericana expresamente, deja abierto que los juicios por jurado se hagan en las provincias. Y como también ha señalado el doctor Rosati en uno de sus escritos, el artículo 126 de la Constitución, que es el que dice lo que las provincias no pueden hacer, no enumera el juicio por jurado. Por lo tanto, nuestra Corte Suprema, en el leading case Canales, que
el grupo de estudio que encabeza Andrés Harfuch, con toda una cantidad de prestigiosos autores. No recuerdo ahora todos los que hicieron el amicus curiae de ese caso, pero lo recuerdo a Mayer, lo recuerdo a Raúl Heredia, de Comodoro Rivadavia, hacía un equipo de juristas muy destacados. En ese caso, en el caso Canales, que ocurrió en la provincia de Neuquén, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación por primera vez reconoce el juicio por jurado y le da un marco constitucional y una aceptación constitucional. En ese caso, venía de una provincia. Y como sabemos, en muchas provincias han aparecido este tipo de sistemas, empezando por la provincia de Buenos Aires. La Corte convalidó que las provincias pudieran legislar sobre esta materia, como hizo en ese caso la provincia de Neuquén. Ahora bien, para no extenderme demasiado y para abrir lugar al debate, justamente lo que pasó en el caso Canales es lo que da motivo a esta reunión que tenemos hoy. Porque el caso Ramos versus Luisiana tiene la importancia de que la Corte de Estados Unidos dice que la regla de la unanimidad en los veredictos es un requisito constitucional. Hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora no ha sido así. Había 2 estados en Estados Unidos que tenían la regla de la mayoría, como tiene la provincia de Neuquén. Ahora en Ramos versus Luisiana, un fallo que, entre otras cuestiones, tiene la particularidad de referirse al único estado de Estados Unidos que no tiene common law. Luisiana tiene derecho continental, tiene derecho codificado, pero, y le dice los votos de los jurados tienen que ser unánimes. Lo que se planteaba en Canales, y que dio lugar a mucha discusión posterior, es que el veredicto fue 8-4, porque la ley reglamentaria de la provincia de Neuquén establece que los fallos del jurado son por mayoría de 2/3. Y esto se discutió en la Corte, y se señaló que la mayoría de los 2/3 es la mayoría más elevada que la Constitución exige en diferentes casos. Por ejemplo, para el juicio político, por ejemplo, para la reforma de la Constitución. Entonces, admitió que esa mayoría pudiera existir. Ahora, a los que están en esto todos los días, y a los que han tenido oportunidad de comentar el fallo Canales, les quedó esta preocupación. Puede ser que un veredicto de culpabilidad, porque en este caso era una pena de prisión perpetua, puede ser que un veredicto de culpabilidad sea dictado cuando 4 personas que integraban el jurado tenían dudas razonables sobre la culpabilidad de la persona. ¿No afecta esto el principio de inocencia? Andrés Harfuch, que está acá, por eso lo cito porque si quiere me puede rebatir, él en un comentario sobre ese fallo deja salvo que la Corte haya consagrado la constitucionalidad del juicio por jurado, pero piensa que ese debate quedó pendiente todavía. Piensa que, como pienso yo también, que ese debate quedó pendiente. Por una razón práctica. A mí me parece muy bien que de una vez por todas nos dediquemos a cumplir la Constitución. Más allá de todos los debates que sabemos que existen sobre las ventajas o las desventajas. Es un debate muy extenso, se repite muchas veces, sobre la posibilidad de influir sobre los jurados en los medios de comunicación, sobre la posibilidad de que haya errores judiciales, el problema técnico de la justicia, en fin. No voy a referirme a esto ahora, seguramente va a venir en el debate posterior. Pero lo que tiene de importante este comentario del caso Ramos versus Luisiana es que el veredicto del jurado tiene que ser unánime. Y yo estoy de acuerdo con eso. Sobre todo estoy de acuerdo con eso para la Argentina, porque esa es la tradición anglosajona. La tradición anglosajona es que el jurado tiene que pronunciarse por unanimidad, y además que tienen que ser 12. ¿Por qué tienen que ser 12 y no 6 o no 20?
porque también el desarrollo histórico de la institución demuestra que el número de 12 es un número adecuado para encontrar un consenso, para que se produzca la democracia deliberativa de la cual Andrés Harfuch hablaba recién, citando a Habermas, podríamos citar a Elster, podríamos citar a John Rawls. Esta idea de la democracia deliberativa, que algunos entre nosotros pregonan todo el tiempo, como Roberto Gargarella, por ejemplo, a mí me genera reparos cuando se habla del ámbito democrático en general, de una nación, porque pienso que lograr un debate en un ámbito muy ampliado, lograr quitar el velo de la ignorancia en los ojos de otro, si el debate es un debate entre muchas personas, sinceramente me parece que es un tema muy discutible. Pero en un número chico como el jurado, en un número de 12 personas, parecen coincidir todas las opiniones doctrinarias, como que es un número que permite, en un tiempo razonable, llegar a una decisión que sea razonada y convincente. La Constitución nos pide el principio de razonabilidad como idea fundamental. Por eso creo que esto tiene mucha importancia, porque si vamos a decidirnos de una buena vez a cumplir con la Constitución, a cumplir con 3 normas que están desde 1853, que fueron defendidas por Sarmiento y por Alberdi, que después cayeron en el olvido de la discusión del derecho público, no le presentaron demasiada atención. Hay un libro del doctor Alberto Bianchi que se dedicó al tema, y repito que el doctor Rosati también se ha dedicado a esta cuestión. Pero soy de la idea de que si vamos a aplicar una institución que tiene tantos siglos de desarrollo, hagámoslo con todas las garantías y todas las características que ya están probadas. Eso va a ser al mejor desarrollo de la institución. En fin, no quiero ir mucho más allá con esto, al igual que el expositor anterior, quedo abierto al debate o a las réplicas sobre lo que acabamos de traer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dalabía, también con su explicación desde su conocimiento profundizado, ¿no?, del derecho constitucional y toda la explicación histórica acerca de por qué tenemos en nuestra Constitución estas cláusulas que mencionan al juicio por jurados, ¿no?, y que nos imponen justamente esta modalidad de enjuiciamiento para nuestra nación y los distintos estados provinciales que lo conforman. Bien, ahora a continuación lo que vamos a realizar es conjuntamente, y en primer lugar le voy a dar la palabra a la doctora Sofía Sagüez para que podamos interpelar, ¿no?, tanto a Andrés como al doctor Dalabía respecto de los temas que han propuesto. Así que, Sofía, bueno, en primer lugar te doy la palabra a vos para que puedas realizar tu intervención, y desde ya que muchísimas gracias también a vos, ¿no?, porque justamente la invitación de Sofía tenía que ver con su especial conocimiento en el derecho constitucional y en el derecho procesal, ¿no? A Sofía la conozco también por la Asociación Argentina de Derecho Procesal, de la cual forma parte, y realmente es un gusto que puedas estar acá en esta jornada. Bueno, ante todo el gusto es mío, para mí es un placer estar especialmente en el Colegio de Abogados de La Plata. Tengo con La Plata un lazo especial, soy profesora en la Universidad Nacional de La Plata de Constitucional y de Derechos Humanos, y además, como decía Analía, muy cercana también a la Escuela Procesal de La Plata, porque también tuvieron la generosidad de invitarme desde la maestría de Derecho Procesal, así que tengo muchos amigos en La Plata y extraño muchísimo esa vivencia presencial de esas jornadas académicas en esa universidad con tanta historia y con tanta fuerza. Así que para mí es un placer estar con colegas de La Plata, es un placer compartir un panel con mi titular, porque es mi titular en la UBA, el doctor Dalabía, una persona a quien respeto y admiro en su desempeño docente, en su desempeño en la magistratura y también a nivel personal, así que es un honor para mí estar aquí.
y además porque ha sido un placer leer el libro. La verdad que no, en la vorágine del material que uno vive permanentemente estudiando y con la gran cantidad de causas que están en todos los tribunales, no hubiese tenido la verdad la oportunidad de leerlo, así que les agradezco haber tenido la oportunidad, y voy a partir con la frase con que terminó el doctor Harfuch, que es: cómprenlo porque vale la pena, porque es un libro que además entretiene, que se digiere, que es agradable, está escrito de una manera muy fluida. Yo lo leí en poco tiempo, después lo tuve que releer porque es profundo pero a su vez fluido. Y en ese sentido lo recomiendo sinceramente. No soy especialista en juicio por jurados, obviamente me he tenido que encontrar con el tema de lo que es la docencia y el ejercicio jurisdiccional, pero a mí lo que me ocurrió con este libro es que me disparó y me dio luz en muchos aspectos que hoy en día son puntos de tensión en lo que es jurisdicción constitucional y análisis constitucional en sí, estudio constitucional en sí. Y hubo una gran cantidad de perspectivas que estaban tanto en el fallo comentado como en el prólogo del doctor Harfuch y con el capítulo del doctor Dallavia y en otros capítulos, que en realidad lo que me resonaban es a conflictos actuales que se plantean en la jurisdicción constitucional, no solo con respecto al juicio por jurados, ¿no? Y lo que más me evidenció, me visibilizó, porque es una de esas obras que a uno le pegan esos cachetazos doctrinarios, ¿no? Una de esas obras que te despiertan y que dicen, a ver, son las tensiones que muestra, tanto el fallo que comentan como la obra en sí. Algunas de ellas se vinculan directamente con juicio por jurado y otras se proyectan de manera transversal, ¿no? Lo que me dijo Analía fue que podíamos hacer preguntas que interpelen, pero que podíamos usar unos minutitos previo a ellos. Entonces yo elegí dos tensiones que van a hacer preguntas. Iba a ser una hora, iba a después esperar a otra, no sé si se puede hacer así, pero estos minutitos sí los iba a hacer solamente ahora. Para hablar de las tensiones, las voy a mencionar solamente y después me voy a abocar a la tensión con respecto a la cual yo quiero preguntar, que de hecho el doctor Dallavia formuló alguna especie de referencia, pero me interesa a mí especialmente puntualizar. Una primera gran tensión que está marcando, y que lo vamos a encontrar en otros fallos de la Corte también argentina, es la tensión entre la noción clásica que teníamos de garantía federal y el margen de acción de las provincias. La tensión entre la garantía federal y el margen de apreciación local, que sería la fórmula actual con la que se refiere, tomando la terminología del doctor Rosati, que ha sido también aplicada por Gabriela Ábalos y el doctor Antonio María Hernández, etc., esa potestad de la provincia de regular algunos aspectos por encima de la garantía federal, adoptándole su propia idiosincrasia. La tenemos en Castillo, la tenemos en el caso G, la tenemos en muchos casos mencionadas en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, ¿cuál era el margen de apreciación local de los estados, en este caso los estados estadounidenses, y en el caso argentino en Canales? ¿Cuál era el margen de apreciación local de las provincias en la institución de juicio por jurado? Y en concreto, ¿es el requisito de unanimidad o de decisión mayoritaria un elemento que podríamos ubicar dentro del margen de apreciación local o no? Obviamente para los autores del libro no, para la disposición de la Corte en Canales sí. Si uno lo analiza desde el principio de razonabilidad a que hizo referencia Harfuch y que sabemos que es la piedra angular del análisis de lo que es la limitación de los derechos, ya sea que uno lo vea al juicio por jurado como un derecho individual o una disposición institucional, lo que va a encontrar es determinar si el carácter de unanimidad del decisorio hace al núcleo esencial del derecho o de la institución, y por lo tanto no sería regulable de manera razonable por las provincias, o si no hace al núcleo esencial, ¿no? Porque si uno considera que la unanimidad hace al núcleo esencial, no habría potestad de reglamentación en términos de razonabilidad, porque cualquier restricción sería irrazonable. Pero en el fondo el problema no es solamente sobre el juicio por jurado. Si uno analiza la última decisión de la Corte sobre prescripción de la acción penal en el caso, creo que no era Neuquén o Chubut, se me mezclan a veces en el sur, creo que era Chubut, y la problemática de si la potestad de establecer mecanismos de extinción de la acción penal tendientes a justificar la justicia pronta a través de variables procesales, es una potestad o no de las provincias. Vemos también la misma tensión. ¿Cómo coenvive esta idea de una garantía federal mínima que muchas veces copa el núcleo esencial
del derecho o de la institución, de tal manera que se neutraliza la posibilidad de un margen de apreciación local. No estoy diciendo que sí o que no, sino que estoy diciendo que hay que entender el diagnóstico de este tema en ese escenario, que es un escenario de tensión hoy en el sistema federal argentino. El otro, que como dijo bien el doctor, es permanente tensión, porque es el núcleo, porque es control de poder. Si no fuera control de poder el sistema federal no sería tensión, ¿no? Pero bueno, siempre que hay control de poder hay tensión, porque para eso se controla el poder. Y la otra tensión que encontré muy marcada en los votos y que de alguna manera reflejan y estuvo presente en la referencia que hizo Dalabía, es la tensión entre originalismo y funcionalismo, y una aparente tensión o no entre originalismo y consecuencialismo. O sea, esto un poco, claro, sabemos que el requisito de unanimidad se parte de esa idea de tradición histórica, y es lo que señaló el doctor Dalabía. Ahora, esa tradición histórica, ese originalismo tan fuerte en algunas escuelas estadounidenses, ¿cede o no, o debe ceder o no frente al funcionalismo? Porque vemos que en algunas líneas también jurisprudenciales la fuente histórica es el punto de partida, pero no el punto de llegada en la exposición de las instituciones constitucionales. Estoy citando el caso Lawrence versus Texas, que es también un caso de dejar sin efecto un precedente, ¿no? Pero del año 2003, interesante, y también de falsa mayoría o de esta mayoría forzada o mayoría inexistente, como se señala en este caso. Entonces, esa tensión entre originalismo y funcionalismo nos plantea hasta qué punto vamos a defender una tradición histórica cuando su aplicación concreta puede o no ser eficiente o puede no ser conseguir el fin para el que fue prevista. Claro, la solución aquí se resuelve en el sentido que defienden los autores en torno a que la interpretación histórica es eficiente y logra el fin que se procura, ¿no? Entonces, hay una falsa tensión. Lo mismo la falsa tensión con el consecuencialismo, porque uno lo encuentra en los votos de la mayoría, donde tiene, por ejemplo, una posición de Thomas, que es netamente originalista, y una posición de Kavanaugh, no sé si lo pronuncio bien, donde es consecuencialista, es decir, tiene en cuenta los efectos de la decisión, y ambos coinciden en la misma orientación mayoritaria. Entonces, hay una falta tensión. Y esto nos permite comprender, por ejemplo, la dinámica en Argentina de esas sentencias prospectivas, esas sentencias a futuro, pero bueno, no hay tiempo para analizar. La tensión que yo encuentro, y que puede ser un poquito una pregunta interpeladora, es la tensión que está íncita en la naturaleza de la institución. Ustedes son más especialistas en juicio por jurados. Yo estudié en su momento lo que pude haber estudiado en Inglaterra y en Estados Unidos y presenciado jurados. He tenido experiencias disímiles en los distintos órdenes geográficos. Es que si vamos a la noción histórica, y acá lo cita el libro en el caso Palau versus Georgia, un caso de 1978, pero que está íncito en la tradición de la institución, la idea es que el jurado sea un órgano verdaderamente representativo de la comunidad, ¿no? El hecho del jurado como juicio por sus pares, como muestra representativa de la sociedad en términos sociológicos, ¿no? Muestra representativa de la sociedad, por eso la necesidad de que sean más de 6, porque si son menos de 6, en la jurisprudencia estadounidense, no son muestra representativa de la sociedad, no alcanza a ser una muestra, en términos sociológicos, no en términos estadísticos. Ahora, si queremos que el jurado sea una muestra representativa de la sociedad, una sociedad que es parcial, una sociedad que es discriminadora, una sociedad que no es unánime, ¿cómo lo conciliamos con las exigencias del jurado imparcial? Porque sabemos que tanto el mecanismo de voir dire como el sistema de change of venue lo que hace es distorsionar el carácter de muestra representativa de la sociedad. Entonces ahí tenemos una tensión íncita en el instituto. Y en una sociedad que no logra consensos, que no logra deliberación como sociedad en sí, el establecer una exigencia de unanimidad pone en tensión ese carácter de muestra representativa de la sociedad. No sé si estoy siendo clara. El doctor Harfuch no le gusta la pregunta porque me puso serio. Pero no, es re interesante. Hay una tensión allí en torno. O es una muestra representativa de algo que no es unánime, que es parcial, o es un jurado imparcial y se busca la unanimidad, y lo que hacemos es retraer su carácter de muestra representativa. Pero mi pregunta iba más al torno de la deliberación. Nosotros encontramos que en el libro el corazón es la deliberación, el argumento deliberativo como un argumento legitimador que además comparto.
La deliberación incluso puede enfrentar a la justicia pronta por las ventajas que puede llegar a tener el sistema y los beneficios que genera el sistema del jurado estancado. Prevalece deliberación, prevalece la calidad de la decisión por encima de la justicia pronta. No la estoy criticando, estoy señalando una tensión que se supera a favor de una orientación. También la deliberación puede llegar a superar su tensión con la eficacia. Fíjense que uno de los argumentos de la disidencia es el tusami de litigios. Aquí se explica que en realidad no va a generarse ese tusami de litigios, pero la calidad de la decisión, la posibilidad de arribar a una decisión con menos grado de error, con un grado de error lo máximamente evitado, prevalece sobre la eficacia en sí. La deliberación además prevalece sobre la posibilidad de discriminación, como bien explican varias posiciones en el libro, ¿no? Porque la deliberación lo que procura es que las minorías sean tenidas en cuenta en la construcción del consenso. Entonces vemos que la deliberación aparece como un valor. Valor que además está presente en muchas fórmulas de democracia deliberativa que se dan también en el orden jurisdiccional. Si uno ve el valor epistemológico de la democracia deliberativa sostenida por Rosati en Canales, va a encontrar que eso está presente también en el diálogo, en la construcción jurisdiccional argentina. Y ahí vemos que la deliberación lo que hace, y esto lo señala muy bien el artículo correspondiente del libro, refuerza lo que es la generación de un consenso, reduce el juego del error, fomenta la consideración de las minorías, incrementa la confianza, y yo le sumaría aquí en detalle, yo no quiero ser funcionalista, pero le sumaría el detalle de que genera juego de cooperación. Desde la perspectiva del análisis económico del derecho. El derecho es un juego de cooperación. Nos ponemos de acuerdo en que las reglas sean unas para poder convivir. Entonces, la necesidad de unanimidad genera juego de cooperación. Y eso lo vemos muchas veces en las crisis, en las unanimidades, en los tribunales colegiados, ¿no? No quiero dar ejemplos muy actuales, porque todos ustedes se estarán imaginando, ¿no? La dificultad que puede haber incluso en los tribunales colegiados en generar una decisión, y acá tenemos el ejemplo en la jurisprudencia que es abrogada por este fallo, que justamente daba esa falsa mayoría, ese pluralismo fragmentado, como dice la doctrina estadounidense, o esa denominada sentencia colectora, o yo le llamo sentencias collage, porque son una pegatina de votos y no tienen el folding, o las sentencias Frankenstein. Aquí hay muchas en el caso argentino, uno puede señalar Bustos, como fue una sentencia de esa característica, e impactó de manera muy lesiva en lo que fue la búsqueda de una respuesta estable en el marco de la emergencia económica, pero en materia penal siempre se me viene a la mente Arriola, y las dificultades que tuvo Arriola en su aplicación justamente por no tener esa mayoría de holding. O sea, que esto estaría perfecto, y además se suma con la tendencia de la jurisdicción dialógica, la jurisdicción de la deliberativa, la introducción de voces a través de la amicus curiae, como bien dijo Arfuch, ha implicado grandes saltos. Recordemos Brown versus Board of Education, que está citado en el fallo, se gestó gracias a la amicus curiae, que trajeron la prueba sociológica. Esa corte dialogando con la sociedad a través de la amicus y a través del dato extra jurídico, como sería aquí el dato empírico. Pero todo eso está perfecto, y el control de inconstitucionalidad por omisión también a través de jurisdicción dialógica, que menciona Dalavía, lo confundí con mi otro. Pero lo que me preocupa a mí es que usamos ese argumento deliberativo y usamos ese argumento de defensa de la deliberación para defender y para consagrar el juicio por jurado, lo cual yo comparto, y la unanimidad, pero detraemos el argumento deliberativo que tuvo lugar en las legislaturas, en este caso de 2 estados, por su impacto sociológico discriminatorio. Entonces, defendemos el juicio por jurado por ser una microlegislatura, pero no usamos el mismo patrón de defensa para las decisiones adoptadas por los poderes legislativos en Luisiana y en Oregon. La pregunta sería, ¿es un tema numérico, es un tema cuantitativo? Que fue un poquito lo que señaló Dalavía, y es un poco también lo que señala el autor que se refiere al tema de John Gastil, al tema deliberativo. ¿Es realmente así? ¿Es un tema numérico en la deliberación lo que hace que la deliberación de uno valga y la otra deliberación no valga?
Porque entonces, bueno, ¿por qué no funciona en el orden nacional la deliberación por comisiones en el Poder Legislativo, que está previsto en la Constitución y sin embargo no está funcionando? A mí eso me genera la pregunta. Entonces, básicamente yo tengo esas dos preguntas interpeladoras. Al introducir elementos como unanimidad y como imparcialidad en el jurado, ¿no estamos resistiendo, no estamos retrayendo ese carácter de muestra representativa de la sociedad? Y en segundo término, ¿por qué la deliberación es un valor absoluto a la hora de definir el requisito de unanimidad en el jurado, pero es un valor tan detraído y tan disminuido a la hora de ponderar la validez constitucional de la legislación de los dos estados o de cualquier estado provincial en juego? No sé si con eso se entienden como preguntas interpeladoras. Sí, no, bueno, además muy interesante. Yo igual también me quiero referir a tu primer tensión. Yo le pregunté a Sherry Diamond, autora del libro, le digo, Sherry, decime una cosita, ¿puede que mañana Kentucky diga, el sistema de jurado es una porquería? El sistema acusatorio es una porquería. Vamos a poner un sistema inquisitivo y sin jurado. No, me dice, no podrían hacer nada de eso. Sería inmediatamente repelido de inconstitucional. Es más, le intervendría en el poder, el Estado federal le intervendría a Kentucky. Bueno, le digo, pero explícame por qué. Porque yo estoy en Argentina, que tenemos por ahí más o menos, ustedes son más una confederación que una federación que nosotros, pero le digo, ¿qué pasa, por ejemplo, Santa Fe, que vino un sistema inquisitorial puro, y ahora hizo una reforma gigantesca, y tiene un sistema bárbaro, es decir, un sistema con oralidad total, lleno de audiencias, etcétera, y tiene una media sanción de la ley de jurado? ¿Qué pasa si Santa Fe, en ejercicio de sus facultades soberanas, dice, el juicio acusatorio que implementamos es malísimo, volvamos al sistema de juez de instrucción? ¿Podremos hacer eso? O si tenemos el jurado no nos funciona, listo, vamos al sistema de jueces técnicos. Ya sabemos que la respuesta es no, porque ni el sistema acusatorio ni el juicio por jurado son modelos procesales, sino que son garantías constitucionales, y esto es lo que está diciendo el fallo Ramos Luisiana. Esto en cuanto a tu primer tensión, yo creo que una crítica que se le puede hacer al fallo Canales, que para mí fue un excelente fallo en todo sentido, es eso, que me parece que la Corte tiene, es decir, como diciendo que Neuquén tiene libertad para instituir un veredicto de 8-4. Y yo creo que no es así. Entonces, pero eso se va a dirimir, pero yo tampoco voy en este encuentro, ni mucho menos, dirimir esa tensión que vos habrás visto que en los Estados Unidos, qué fuerte que está este choque entre la sexta y la 14ª enmienda. Es decir, ¿qué le puede imponer el Estado federal a los estados y qué los estados pueden resistir y decir eso? Bueno, sabemos que eso es una constante tensión porque Estados Unidos tiene un Congreso poderoso, una Corte poderosa, un Estado federal muy poderoso, pero también estados locales muy poderosos. Entonces, ese choque está siempre allí, y aquí en la Argentina también. Yo creo que el modelo de jurados de nuestra Constitución Nacional es el juicio jurado clásico de 12 personas con un voir dire, un veredicto unánime, el veredicto definitivo, conducido por un juez que le tiene que dar instrucciones legales, y un nuevo juicio en caso de no unanimidad. Ojo, que esa es la otra gran llave para evitar injusticias, etcétera, etcétera. Entonces, eso en cuanto a la primer tensión que vos decís. En cuanto a la otra, y bueno, si, por ahí, Alberto, si vos querés, podemos conversarlo, yo te diría que no es una cuestión numérica. Cuando un veredicto es por mayoría, acá creo que la amicus curiae que presentan estos grandes profesores norteamericanos y profesoras, dicen dos cosas. Cuando el veredicto es por mayoría, se detectó empíricamente a través del método científico de encuestas, ¿no es cierto? Los cientistas sociales norteamericanos llegaron a la conclusión que cuando los veredictos son por mayoría y al jurado le dicen, miren, ustedes necesitan 10 votos, entran al jury room y lo primero que hacen es empezar a votar. Con lo cual hay deliberaciones orientadas hacia el veredicto, hacia el resultado. En cambio, cuando el veredicto es unánime y el juez le dice, miren, váyanse a deliberar, pero todos ustedes tienen que estar de acuerdo con el veredicto, ya automáticamente no hay esas votaciones y empiezan a discutir la prueba. Y eso se llama veredictos orientados hacia la prueba. Es decir, que lejos de ser una cuestión numérica, es una cuestión de calidad de la discusión. Nosotros lo vimos en la famosísima película 12 hombres en pugna, que entran y dicen, bueno, a ver, está todo claro, a ver, culpable 11, y uno que dice, yo tengo dudas.
dudas. ¿Pero cómo vas a tener dudas? Que dicen, no, tengo dudas, discutamos. Y bueno, y después se van dando vueltas y empiezan a analizar la prueba, y yo creo que en ese sentido la unanimidad realza muchas cosas, de las cuales vos dijiste, María Sofía, que es, la primera, es el respeto a que todos los votos, incluidos los de las más ultraminorías, valen. Cuentan. No las podés obviar. Y eso está muy bien. Está muy bien, y sobre todo en sociedades tan diversas como la que tenemos. Yo creo que lejos el jurado de abandonar el carácter representativo, al contrario, lo amplifica, lo incluye. Y creo que con un veredicto por mayoría, como sucedió en Luisiana, excluían a los votos de los afroamericanos. Entonces, los pocos que lograban sortear el guardir. Entonces había 12 jurados, 10 blancos, 2 afroamericanos, y 10 con 2 ya se terminó la discusión. Y esto pasó no una vez, pasó cualquier cantidad de veces. Entonces ahí sí se convirtió en una cuestión numérica. Por eso yo creo que, me parece a mí, ¿no? Ahora, en relación a la al tercer, ¿no es cierto?, conflicto que vos decís, porque a mí me interesó mucho la discusión, a mí me encanta escuchar a los constitucionalistas, hablar cuando hablan de funcionalismos y originalismos. Yo creo que a los constitucionalistas también les hace bien escucharnos a nosotros los penalistas, porque forzosamente por pelear por el jurado nos tuvimos que este es un libro más de constitucional que de derecho penal, mucho más, ¿no? Entonces, me gustaría que por ahí escucharlo Alberto, ¿no? ¿Qué opina sobre este otro punto de tensión? Yo creo que, no sé, no conozco mucho ese debate, pero creo que las garantías constitucionales no cayeron como un maná del cielo. Se fueron construyendo durante siglos. Todas. La de inocencia, la de defensa, la de nebis in idem, todas, absolutamente todas. Y la garantía de jurado, Mayer no la pudo desarrollar porque no había juicio por jurado, pero la garantía de jurado, nos enseña la Corte aquí, tiene algunos puntos que integran la garantía constitucional, entre ellos la unanimidad. El juez Story lo dice claramente, no existe, es inconstitucional un jurado con menos de 12 y sin un veredicto unánime. ¿Pero por qué? Porque se fue construyendo, y encima, como dijo Alberto, con un jurado del lugar donde el hecho se cometió. Entonces, ese es el juicio previo en nuestra Constitución. Ese es el juez natural, no el juez técnico que tiene que ser designado por ley antes del hecho del proceso. No, que los jurados sean del lugar, al imputado no lo pueden sacar de Córdoba y llevarlo a juzgar por un jurado salteño. No se puede hacer eso. Y eso se construyó durante siglos, y después se cristalizó en las constituciones posteriores del siglo XVIII, XIX. Entonces creo yo y la unanimidad es una de ellas. Así que creo que esta corte fragmentada del año 72 en Apodaca, Oregón, una corte con una errada visión funcionalista que tiró por abajo 700 años de historia, y eso no se podía hacer. Eso es mi opinión. Bueno, yo después de haber escuchado a Sofía, sugiero que la inviten otro día a que haga una exposición y Sí. le preguntamos nosotros, porque tocó muchos temas y no voy a poder responder todo, ¿sí? Voy a hacer, como hizo hábilmente Andrés, y voy a referirme a lo que ella llamó las tensiones. Bueno, la primera, insisto en un tema que me parece fundamental para analizar el federalismo. En la disputa entre Sarmiento y Alberdi, cuando Sarmiento lo acusaba de haberse copiado la Constitución de Estados Unidos, Alberdi le dijo, se parecen tanto como un huevo a una castaña. Es el modelo, pero no son iguales. Y nuestro federalismo no es igual al federalismo norteamericano. Y una de las características esenciales es que los estados legislan en Estados Unidos. En Argentina, el derecho común o el derecho de fondo solamente es del Congreso Nacional. Las provincias pueden dictar normas procesales. Entonces, primera pregunta, ¿el juicio por jurado es una garantía sustancial o es un instituto procesal? Empecemos a ponernos de acuerdo por ahí, porque creo que ahí empezaría buena parte de la respuesta. Si nosotros lo consideramos una garantía, en base al artículo 24, bueno, tenemos que ver cuál es el contenido de esa garantía. Los americanos lo han resuelto porque la enmienda sexta es el debido proceso. Entonces,
ya el juicio por jurado por unanimidad y con 12 miembros forma parte del debido proceso, según la Corte. Más allá de que cada uno pueda tener su sistema, hay cosas que no. En el caso nuestro es más complejo. Es más complejo. Vidar Campos enseñaba que las garantías que están en la Constitución Federal son un piso mínimo. Las provincias las pueden ampliar, pero no las pueden disminuir. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son las garantías mínimas en materia de juicio por jurado en la Constitución argentina? No sabemos porque no está la ley. Bienvenido un leading case de la Corte Suprema porque ha abierto las puertas a una institución que está en la Constitución, pero no está resuelta la cuestión a nivel federal. Está resuelta la cuestión a nivel provincial. Entonces, ahí empezamos en un debate que, bueno, por ahora implicó un punto de partida, el caso Canales, que respetó una zona propia de regulación de la institución, posiblemente porque no hay norma a nivel federal. La pregunta es, ¿qué pasaría si hay norma a nivel federal? Porque además, si el juicio por jurados es una garantía, o adquiere nivel de garantía en la Constitución Nacional, debería ser un piso mínimo. Recordemos que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana tienen cláusulas federales. No puede haber distintos estándares. Yo creo que la atención de Sofía nos lleva a problemas no resueltos en Argentina. Tal vez tengamos que discutir o pensar por qué el derecho penal en la Argentina es único para todo el país, cuando la problemática delictual es muy diferente en el norte que en el sur de la Argentina, que en la cordillera o que en la Pampa húmeda. Tal vez deberíamos preguntarnos, ¿estuvo bien aquello de 1853? ¿O aquello de 1853 fue una idea de Vélez y de Sarmiento, porque pensaban que la clase ilustrada estaba en la ciudad de Buenos Aires y en las bibliotecas de Córdoba y no le podíamos dejar la legislación común a las provincias? Esto ha cambiado bastante y tal vez la discusión podría ser diferente. Pero creo que esa tensión, desde mi punto de vista, se va a resolver en el momento que tengamos una definición de garantía a nivel federal que todavía no la tenemos. En cuanto a la segunda tensión, yo creo que yo empezaría por responder que el veredicto del jurado no es una decisión judicial, sino una decisión política. Esto ya lo decía Sarmiento en Boston en sus diálogos con Thomas Mann cuando conoció esto, y cuando lo conoció al juez Story. Sarmiento tuvo una relación personal muy cercana cuando fue ministro de la Confederación. De hecho, que Story, que escribe los comentarios a la Constitución de Estados Unidos, Sarmiento llega y escribe los comentarios a la Constitución argentina. No alcanzó a escribir más que el preámbulo y 13 artículos, pero le sirvieron para seguirse peleando con Alberdi, ¿no? Y Alberdi le contestó con el sistema económico y rentístico y con el derecho público provincial, que así eran los debates en esos tiempos, se tiraban con libros. Pero la idea de que el jurado es político, de que la decisión del veredicto es una decisión política, tiene que ver con la concepción democrática del jurado. Por eso viene de Inglaterra y viene de Estados Unidos. El jurado fortalece al Poder Judicial en donde existe porque introduce la participación popular en sentido democrático. Ahora, el veredicto es una decisión política, no es una decisión jurídica. El contenido jurídico, el marco jurídico se lo da la intervención del juez que dirige el proceso, que a través de la audiencia del Guadir dirá cómo se puede integrar o no el jurado, escuchará ampliamente a los abogados, suelen ser audiencias muy complejas, está con las guías para la interpretación de la prueba que le va a dar el juez, con las instrucciones que le va a dar el juez al jurado. Pero la decisión, si es política, a mí me parece bien que sea deliberativa. Es cierto que muchos tribunales en la Argentina no deliberan. La Corte no delibera, la Corte vota. Los acuerdos de la Corte son votos. Se puede discutir posiblemente en muchos ámbitos, en muchas
pero no hay generalmente debate, hay votaciones, en muchos tribunales funcionan así las cosas. Pero la característica de un número reducido a 12 personas y el requisito de la unanimidad tiene que ver con una institución que se ha aplicado a lo largo de la historia, que se ha convertido en costumbre, que una vez convertido en costumbre y pasado el tiempo, se convierte en norma. Me parece que si nosotros vamos a aceptar que tenemos una institución que viene del derecho anglosajón, utilicémosla con todas las características propias que tiene. En fin, no quiero, podríamos decir mucho más. Sobre el debate entre originalismo y funcionalismo o contextualismo, esperemos primero a ver si funciona el originalismo, porque todavía no sabemos si funciona el originalismo. Lo que tenemos escrito por los padres fundadores en el texto de la Constitución todavía no está desarrollado, por lo menos a nivel legislativo nacional. Entonces, me parece que tal vez en este momento sobre esto sería muy temprano sacar conclusiones. A mí me gustaría agregar una última tensión, ya que me pareció muy atractivo este planteo de María Sofía de plantear esta. Yo creo que hay otra tensión subyacente en el tema, que es la legitimidad tan cuestionada de las decisiones judiciales en el siglo XXI, no en Argentina, en todos lados. Yo creo que una decisión como el caso del policía Derek Chauvin, el caso del asesinato de George Floyd, jamás podría haber sido tomada por menos de unanimidad. Aún cuando lo absolvieran. Porque Biden había desplegado la Guardia Nacional porque iban a incendiar a Estados Unidos. Entonces, y esto no pasaba en el pasado, quizás sí, pero no con tanta fuerza como está sucediendo hoy en la democracia mundial. Entonces, lo que yo veo es que necesitamos cada vez más decisiones que sean aceptadas por la sociedad y legítimas. Y creo en ese sentido que el no haber cumplido nuestro mandato constitucional desde 1853 nos trajo enormes problemas a la Argentina, enormes. Muy diferente hubiera sido nuestra historia si hubiésemos tenido sistema de jurado y sistema de oralidad. Y creo yo además que la unanimidad le da tanta potencia al veredicto, sea de condena, sea de absolución, que es lo único hoy que en el siglo XXI puede resistir las presiones mediáticas de los poderes, de las corporaciones, y en fin, de todos los factores de poder que nosotros conocemos. Y creo que este también es una linda tensión para analizar en tema de la unanimidad. Es decir, ¿por qué tenemos sistemas judiciales en las democracias cuyas decisiones son totalmente cuestionadas día a día? Y que cada día valen menos. Y que los jueces, terminan santiguándose para que no los echen al día siguiente después de tomar una decisión. En este sentido, creo que es muy importante este valor que le da el tema de la unanimidad. Me parece a mí, por muchas otras razones, pero creo yo que aporta mucho a que tengamos decisiones judiciales legítimas, que podrán gustar o no, pero como fue tomada por el pueblo y, muy bien, sin ni un voto disidente, esto creo que le hace muy bien al sistema judicial en su conjunto en el siglo XXI. Bueno, muchas gracias, Andrés, Alberto. Bueno, la verdad es que Sofía es fantástica tu interpelación. Yo ya directamente con todo el análisis que has realizado, a mí ya me da vergüenza hablar directamente. Y nada, pero la verdad que es un orgullo también para el Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados, haber podido invitarte, porque realmente, cuando pensamos en esta jornada, teniendo en cuenta, Andrés, con Andrés lo conocemos más porque ya viene, ¿no?, del ámbito del derecho procesal penal, y por ahí nosotros estamos más familiarizados con lo que es la institución del juicio por jurados y el derecho procesal. Pero al doctor Daravía, que es un prestigioso constitucionalista, entonces pensábamos a quién podemos invitar, ¿no?, que esté a la altura para poder también interpelarlo, y la verdad que ha sido un gusto, un placer escucharte, Sofía, con el análisis tan profundo que realizaste sobre los temas, ¿no?, que plantea el libro, ¿no?, cuya publicación justamente estamos presentando.
Creo que, bueno, muchos de los temas que fueron abordados, yo iba a hacer algunas preguntas que están vinculadas, ¿no? con mucha más simpleza tal vez en la formulación. Más que nada, a cualquiera de los dos expositores, tanto a Andrés como al doctor Dalavía, vinculado, ¿no? con las consecuencias que puede tener el fallo Ramos versus Luisiana en nuestro sistema, ¿no? En el sentido de que, bueno, se determina justamente que el juicio por jurados, o sea, como garantía de la persona acusada, contenida, ¿no? en la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, implica esa unanimidad, ¿no? Esto significa, como decíamos al inicio, que una condena por un delito grave solo va a tener legitimidad, que era lo que nos estaba explicando también este concepto Andrés, si resulta del voto de culpabilidad unánime de los jurados, ¿no? Esta característica de juicio por jurados, digamos, esta salvaguarda esencial debía ser garantizada no por los estados, tanto Oregón como Luisiana, que eran los únicos que en Estados Unidos tenían esta regla de mayoría, ¿no? Entonces todos los demás estados y las cortes tenían la regla de la unanimidad. Entonces la pregunta sería, ¿piensan que es posible y necesario que esta misma interpretación se traslade a nuestro margen si fuera planteado ante nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación? Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería seguir este precedente de la Corte Federal estadounidense. ¿Existen razones de interpretación constitucional que nos debieran conducir a esto? Y en ese caso las provincias que aún no legislaron el juicio por jurado tendrían que considerar este caso. Me refiero a que uno podría hacer una interpretación simplista o sencilla en el sentido de que, bueno, ya la Corte Federal de los Estados Unidos estableció esta interpretación respecto de esta cláusula constitucional. Nosotros tendríamos que tomar la misma interpretación de manera obligatoria, o podríamos llegar a tener otras razones para apartarnos de esta forma de interpretar a la regla de unanimidad. Yo te respondo rápido. Es una linda pregunta. Yo creo que el fuego para calentar tiene que empezar desde abajo. Estamos en un país en donde pensamos que las soluciones vienen todas de arriba. Y nosotros que estamos en el sistema judicial pensamos que la Corte tiene que solucionar todos los problemas. Si yo tuviese la Corte, yo dejaría de ver y desarrollar lo que está pasando en las provincias, que como dice Jerry Diamond en este libro, son laboratorios experimentales fascinantes de democracia. Y vemos que yo no espero un maná del cielo que diga, vino el fallo Ramos Luisiana, a partir de ahora todos los veredictos unánimes. Creo que eso va a ayudar un montón. Pero lo cierto es que con fallo Ramos Luisiana, sin fallo Ramos Luisiana, todas las provincias argentinas están sancionando juicio por jurados con veredictos unánimes, y la buena noticia, funcionan. Funcionan bien y garantizan la inocencia y garantizan además que se condenen a los culpables. Entonces, si eso es así, a la Corte después le va a resultar muchísimo más fácil decir lo que dijo Alberto con tanta contundencia. Ese es el aspecto más criticable del fallo Canales. No se puede condenar a una persona perpetua con 4 votos que dicen, no tengo duda. Pero lo digo no solamente el jurado, lo digo de tribunales técnicos de 3. No se puede condenar a la pena capital en nuestro sistema si en un tribunal de 3, 2 jueces dicen culpable y el otro dice no culpable. En todo caso, que le apliquen una pena temporal. Nunca entendí por qué no se le exige unanimidad a los 3 jueces, nada más que para aplicar la pena capital. Bueno, cada vez que digo esto me dicen, no, bueno, los 2 tercios. Sí, está bien los 2 tercios, pero la persona se va a ir a vivir toda su vida a la cárcel. Entonces, yo creo en este sentido que el fallo Ramos Luisiana va a tener un impacto muy grande en nuestra jurisprudencia. Nuestra Corte, por X o por B, se inspira mucho en ella. Por ejemplo, otro de los aspectos esenciales del sistema jurado es la finalidad de sus veredictos. Y nuestra Corte múltiplemente ha citado el fallo Green y el fallo Boll. Muchísimas veces. Es cierto, que establece que después de un juicio, con todas las reglas, el debido proceso, con el voir dire, etcétera, etcétera, y un jurado llega a una decisión unánime, el juicio se terminó. Y está muy bien que sea así. Bien, yo creo que este es un fallo que alguna vez le va a llegar
y la Corte yo creo que lo va a tomar, pero ya con más de la mitad de todas las provincias argentinas con sistema de jurados unánime. Entonces, y yo creo que ahí viene la verdadera fuerza de que la propia realidad está imponiendo que esta norma es una norma sabia. No solamente creo yo que es una norma constitucional, sino que es una norma que funciona en un país además como la Argentina. Fíjense que nosotros estamos hablando acá, ahora, y Chile, Uruguay, Paraguay, inclusive Brasil, a nosotros nos están llamando, están muy atentos a lo que está sucediendo aquí, ¿no es cierto? E inclusive Bolivia, pues no, a lo que decía María Sofía también, nosotros en Argentina pusimos un jurado indígena, como máximo tótem, si quieren, de la representatividad, cuando la víctima y el imputado sean indígenas. Y también pusimos paridad de género. Es decir, sin apartarnos de las características históricas del jurado, el jurado argentino es el único del mundo que tiene, por ley asegurada, que haya 6 mujeres y 6 varones en su conformación. Entonces yo creo que esto que avanza muy fuerte en la provincia va a terminar por imponerse. Yo comparto, creo que la Corte va a avanzar lento. El fallo Canales tardó muchos años en llegar, fue votado por 3 jueces, por una mayoría integrado por el doctor Rosati, el doctor Lorenzetti y el doctor Maqueda. Ellos formaron esta mayoría que dio un paso muy adelante. No tengo claro que los otros 2 jueces de la Corte tengan una posición favorable. Me parece que el doctor Rosenkrantz tiene una posición más prudente sobre esta institución, a pesar de haberse formado en Estados Unidos. Lo he hablado con él. La doctora Hayton es jueza. El juicio por jurados tiene resistencia por parte de los jueces, porque el juicio por jurados le quita el poder de decisión a los jueces. Si bien la dirección del proceso jurídico está a cargo de los jueces, hay una característica muy diferente entre la formación. Comparto la reflexión previa de Andrés en cuanto a la necesidad de democratizar las decisiones de la justicia. Hoy la sociedad no admite esas fórmulas oscuras en las sentencias, o que los jueces hablemos por boca de la ley, como decía Montesquieu. La gente quiere que les expliquen los fallos, y creo que es obligación de los jueces sostenerlos en el debate democrático. Ahora bien, a los jueces profesionales, se nos exige un plus que años atrás no estaba. Tenemos que argumentar y fundamentar. La democracia nos exige argumentación y fundamentación. Ya no va a más una fórmula oscura. ¿Por qué argumentar y fundamentar? Porque tiene que ser sostenible en el debate democrático. En cambio, estas exigencias no la tiene un jurado. El jurado ya es democrático por provenir de la designación popular. Proviene del padrón. Yo que estoy en la Cámara Electoral y tenemos el padrón nacional, nosotros colaboramos con las provincias cuando nos piden el padrón para designar a los jurados por sorteo. Por eso creo que bienvenido que esta institución haya llegado a nosotros, bienvenido que haya un pronunciamiento de la Corte, posiblemente haya otros, pero no van a ser inmediatos. No van a ser inmediatos. Creo que van a avanzar por el lado del derecho público provincial. Eso va a ir consolidando una experiencia. El fallo, respondiendo a Analía Reyes, el fallo de la Corte, por supuesto, va a tener una influencia. Un leading case de la Corte Suprema de Estados Unidos va a generar comentarios, va a generar debate, va a ser especialmente atendido por la Corte. Y no olvidemos también, como dije antes, que el actual presidente de la Corte tiene una posición favorable a la institución. Y eso también es un dato. También es un dato que, lamentablemente, el Poder Judicial en la Argentina, por distintas razones, está en los últimos lugares de consideración por parte de la sociedad. Hoy el Poder Judicial no tiene una buena imagen. Y tal vez una institución como el jurado puede fortalecer ese acercamiento
entre la justicia y la gente. Así ocurre en los países donde existe, hay un mayor acercamiento, porque la experiencia de haber sido jurado representa un mayor acercamiento, y tal vez eso también pueda ser un elemento de análisis en un debate político, si tiene que haberlo en el Congreso en algún momento. Pero no ha habido demasiados proyectos legislativos tampoco en nuestra historia. Eso también hay que mirarlo, por lo menos hasta la fecha. Así que creo que se va a avanzar, pero despacio. Bien, muchas gracias, doctor Dalaví, y también Andrés. Sofía, ¿querías hacer una intervención? Y quería introducir una pregunta, porque en realidad me había quedado para después, que es la parte, es otra idea que yo coincido con ambos, y perdonen que me gusta mucho hablar, perdón Andrés, usted no me conoce, pero el doctor Dalaví sabe que yo siempre hablo. Pero coincido con que la institución del juicio por jurados es, digamos, conteste, se empalma con líneas jurisprudenciales actuales de la Corte. Querían pensar que no va a ser reacia, sí prudente en torno al margen de apreciación local, porque sabemos que es una línea importante el federalismo que se viene marcando, pero ya sea la utilización de esa fuente histórica, porque no es derecho extranjero, no se está haciendo derecho comparado, sino que es una fuente histórica, como bien señala el doctor, el molde de Gorostiaga, y además sumado porque la Corte hoy en día está muy preocupada por el control de inconstitucionalidad por omisión. O sea, el control de aquellas omisiones del Poder Legislativo que no satisfacen los mandatos constitucionales. Lo vemos en coparticipación, lo vemos en la jurisprudencia sobre Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo vemos en materia previsional, lo vemos en materia laboral. Entonces me parece que la preocupación por la operatividad de los mandatos del 24, etcétera, de la Constitución preocupa. Pero hay un punto que me parece muy importante que Andrés Harfuch señaló y que yo quiero tomar, que es el impacto de la unanimidad en el juicio por jurado y su vinculación con el principio de igualdad como principio transversal en un escenario de discriminación estructural con respecto a sectores vulnerables. Usted se refirió a comunidades originarias, mujeres, en el caso de que se hable de discriminación racial, y cómo eso es un imperativo vedado, o sea, la discriminación estructural es un imperativo vedado en el 75, inciso 23. Vemos que la Corte ha operativizado el 75, inciso 23 en el caso García. Entonces, la unanimidad es un mecanismo para garantizar que se escuche a sectores estructuralmente excluidos. Y como tal, es un mecanismo de acción positiva que conteste al 75, inciso 23. Esto está íncito en el voto de Sotomayor cuando plantea esa diatriba entre la equal protection y el due process que señaló Harfuch en la discusión. El derecho a la protección, el derecho a la igualdad no es solamente un derecho, sino que es un principio transversal que debe estar en todo el ordenamiento jurídico. Eso implica también en el Código Procesal Penal y eso implica también en el diseño de los órganos que toman las decisiones. Y si el juicio por jurado garantiza la incorporación de las minorías, satisface como acción positiva el 75, inciso 23. Eso obviamente no está en la Constitución estadounidense, pero va de la mano ahí el argumento histórico con el argumento contra la discriminación estructural que exige el 75, inciso 23. Entonces tenemos una nueva norma constitucional que avala el juicio por jurados y el requisito de unanimidad. Entonces a mí me parece que es sumamente compatible con la jurisprudencia actual de la Corte, dentro de la prudencia que señaló el doctor Dalaví, que obviamente es así. Ese aporte quería agregar. Por empezar, los jurados tendrían que tener paridad de género. Sí, o algún otro mecanismo de representatividad. Ese es el aspecto que más les fascina a los norteamericanos e ingleses del jurado argentino, no lo pueden creer. Me dice, ¿cómo hicieron ustedes? Y nosotros lo hicimos, nosotros eso, es decir, pero no por darnos corte nosotros, sino que esto lo evaluamos entre varias y varios, hace ya muchos años, mucho antes del Me Too, mucho antes del Ni Una Menos, muchísimos años antes, porque ya aparece inclusive en el jurado escabinado cordobés apareció. Pero nosotros veíamos todavía hoy cómo los problemas irresueltos de racismo abierto en Estados Unidos e Inglaterra, que son problemas irresueltos en sus sociedades, también pegan en los jurados. Y por eso tenemos jurados íntegramente de blancos o todos varones. Y entonces cuando nosotros decíamos, bueno, vamos a incorporar el jurado en la Argentina con todas estas características, pero a ver, busquemos algún correctivo para que esto no nos pase.
Y entonces dijimos, bueno, un corte transversal, el más clásico que existe es la división entre hombres y mujeres en aquella época. Bueno, ahora tenemos los no binarios, pero en esa época dijimos, bueno, tengamos un jurado mitad mujeres, mitad varones. Bueno, muy bien, la norma funciona. No solo funciona, sino que además vienen del exterior a hacer estudios empíricos acá para ver qué impacto tiene eso, por ejemplo, en determinados delitos. Delitos donde hay niños, niñas, delitos donde hay, en fin, lo que sea. Pero esto nos dicen, ¿cómo se les ocurrió? Y bueno, qué sé yo. Viendo eso, en Estados Unidos, aunque uno no lo pueda creer, recién en el año 1975, la Corte, en un fallo, Taylor versus, qué casualidad, Luciana, dice que es inconstitucional las normas que le impiden a las mujeres ser jurados. 1975. Ya se habían disuelto los Beatles. No sé, ¿cómo es posible pensar que en Estados Unidos, en esa época, todavía se siguiera discutiendo que las mujeres no podían estar en el jurado? Y bueno, en fin, estamos en el derecho que evoluciona cada vez más. Hoy ese problema ya no lo tienen más. Y bueno, en fin, están las minorías representadas, pero no con una norma como tenemos nosotros. Así que a mí realmente siempre eso me interesó mucho, ¿no? Pero me parece bárbaro. Bueno, acá yo veo que Laura nos hace una pregunta y nos dice si ante una elección unánime en la provincia se pudiese plantear la inconstitucionalidad. Yo sugiero que sí, que se litigue, porque creo que la existencia de veredictos mayoritarios no va a tener larga vida en la provincia de Buenos Aires ni en Neuquén. Yo creo que más pronto que tarde eso se va a reformar, porque además está visto que no hay ningún problema. Pero, bueno, por supuesto fomenta una deliberación como nunca antes se conoció en nuestro sistema. Nosotros ya tuvimos en Mendoza un caso gravísimo, el jurado estuvo 48 horas deliberando. Yo decía, yo que soy litigante, nunca vi 48 horas a los jueces deliberar, ni que yo a veces ni 3 horas. Bueno, en el jurado es natural esto. A veces están días. Bienvenido que esto se hace. Como dice Binder, esta es la estabilización racional del veredicto de una decisión tan importante que puede mandar a la cárcel toda su vida a una persona. Bienvenido que discutan, que saquen todas las dudas, porque eso sí, eso se los podemos asegurar por los datos empíricos. El jurado es más que cada uno de sus miembros, es una entidad aparte que es una excelente determinadora de los hechos, habilísima, sumamente competente, por el número y por esta exigencia, ¿no? Gracias, Andrés. Y bueno, justamente tomaste la pregunta que ya también estaba en el chat. Y ya para finalizar, simplemente una reflexión final y también si, bueno, tienen alguna opinión al respecto. Generalmente se habla de la unanimidad desde el punto de vista de que es una salvaguarda, ¿no?, para la persona acusada, ¿no?, respecto de este veredicto de culpabilidad. O sea, que acompañó, es una salvaguarda histórica, que acompañó la institución, ¿no?, desde sus orígenes. Se explica, ¿no?, en este fallo de la Corte Federal de los Estados Unidos que tenía justamente la regla de la mayoría, tenía una explicación racista, ¿no?, el no escuchar a las minorías afroamericanas, lo cual repercutía negativamente cuando un afro era imputado, víctima o jurado. La pregunta es, ¿podemos pensar en que esta salvaguarda, ¿no?, de la regla de la unanimidad podría verse también como un derecho de la sociedad y de la víctima, ¿no?, un veredicto unánime, sobre todo teniendo en cuenta en nuestro margen, a partir de la enseñanza de maestros como Binder, ¿no?, que nos hace ver al proceso penal como un gran mecanismo de gestión de la conflictividad, un conflicto penal donde los involucrados son la víctima y el victimario, y entre ellos se establece justamente el problema a resolver, y son sus intereses los que tienen que quedar satisfechos a través del proceso penal. O sea, podríamos plantear también que la unanimidad es un derecho para la víctima y la sociedad, así como se estableció en Canales, ¿no?, que el juicio por jurados es un derecho de la ciudadanía a la participación en la administración de la justicia. O sea, verlo no siempre desde el punto de vista de la persona acusada, sino también de la otra parte en el conflicto penal. Yo considero que sí, creo que es el aspecto más fascinante de Canales, no lo tocamos acá, es ese que acabas de mencionar. Rosati lo dice con todas las letras, pero Rosati toma el voto de Scalia en la Corte norteamericana
que tan bien lo explicitó, y acá se abre otro debate enorme, en el año 2000, 2004, en una serie de fallos de la Corte del 2000, 2004 y 2013, que directamente blindaron el poder del jurado. ¿Por qué? Porque Scalia lo que dice ahí, casi todos los miembros de la Corte, dicen, la sexta enmienda, es decir, nuestro artículo 118, es una reserva de poder del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Vos decís que es un derecho de la ciudadanía. No, no es un derecho solo de la ciudadanía. Es una reserva de poder. El juicio por jurado, al decir se terminarán por jurado, quiere decir que ningún procedimiento de la maquinaria judicial puede quedar exenta del control popular. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires, que establece un juicio por jurado que es obligatorio pero renunciable por el acusado, para mí ya está mal. En todas las provincias es obligatorio porque así lo dice claramente la Constitución, y esa es la historia. En Estados Unidos es muy difícil eludir el juicio por jurado. En Inglaterra es imposible. No existen juicios ante jueces técnicos. Pero porque es obvio, porque no puede haber una decisión tan grave sin que el pueblo diga qué es lo que hay que hacer. Y esto es otro debate muy grande, ¿no? Es decir, ver el 118 no tanto como solamente una garantía del imputado, del acusado, el juicio por jurado, sino o como un derecho de la sociedad. Yo creo que es más que eso, la sociedad se ha reservado a través de la institución del jurado el control total de la maquinaria judicial. Por eso coincido con vos, y en Estados Unidos la sociedad vendría a ser the people, el pueblo, el fiscal. Él también tiene derecho, no garantías, tiene el derecho a que el jurado pronuncie un veredicto unánime de absolución. Así funcionó el jurado 6 siglos, 7 siglos. Y en Argentina, en Argentina tenemos veredictos absolutorios unánimes en muchos lados. Santo remedio. Porque yo he visto víctimas que han dicho, bueno, está bien. Y está bien, porque además los jurados son los pares de la víctima también. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que el sistema de unanimidad es de doble vía. Es para condenar y para absolver. Esto sí le da el principio de fair trial al juicio. Yo también creo que con el paso del tiempo, porque evidentemente temas como estos no se aplican milagrosamente de un día para el otro, hay que educar al soberano, decía Sarmiento, y bueno, libros como el que acá se presentan van haciendo ese camino, como las sentencias en las provincias, como la institución del jurado en la provincia de Buenos Aires. A mí me ha sorprendido. No estoy en el día a día, porque, como se dijo acá, estoy en la justicia electoral desde hace ya 20 años, entonces no estoy en el día a día de la provincia de Buenos Aires. Fui juez en la provincia, pero sí tengo conocimiento de que la institución ha avanzado, que ha habido muchos casos resueltos por juicios por jurado. Obviamente, ninguna institución humana es perfecta, pero fue una sorpresa para muchos, para mí entre otros, que muchos de los resquemores que había al principio, los problemas de infraestructura, la actuación de la gente, nosotros tenemos un pueblo muy participativo, lo demuestra cada vez que hay elecciones. El voto es obligatorio en la Argentina, pero no se vota por la sanción. Se vota por tradición, porque las familias se reúnen los domingos y porque uno siente que tiene que ser partícipe. La repetición de la experiencia seguramente va a ir generando eso. Y creo que puede contribuir a lo que todos buscamos, que es el mejoramiento del Poder Judicial, de la rama judicial, y una mayor participación de la gente, que lo haga sentir de manera más cercana, como he tenido oportunidad de verlo muchas veces en Estados Unidos, donde la gente siente mucho más cerca al juez cuando sale del tribunal. Y esto creo que por eso también tiene una mirada desde ese lado que no se va a dar inmediatamente, pero que con el transcurso del tiempo se va a consolidar. Gracias, doctor, también por su respuesta a esta interpelación. Y bueno, ya vamos dando cierre, ¿no?, a esta jornada. Le voy a dar la palabra a Sofía, si quiere hacer alguna mención más como para cerrar en esta jornada.
Sí, yo tengo un pedido y un comentario. El pedido es si las interpeladoras podíamos ser incluidas en el sorteo también. Y si en el caso de que se sorteara y se ganara, si puede venir autografiado tanto por el doctor de la vida como por el director. Porque la verdad que el libro me gustó muchísimo. Personalmente comparto la posición, he tenido la posibilidad ya como una recién recibida, cuando tenía 23 años, de presenciar juicios por jurado en Inglaterra y quedé apabullada por el nivel de compromiso cívico que tenían esos jurados, escuchando sobre una tuerca en una rueda de un camión que había generado un daño sin perjuicios, y el nivel de compromiso de esa gente en torno a realmente asumiendo ese rol. Pero tampoco debemos olvidar los casos como el juicio por jurado de O.J. Simpson, el caso como los juicios por jurados contra los policías de Atlanta, si no me equivoco, que son casos paradigmáticos e históricos de las dificultades. Entonces, a mí me parece que la apreciación que hizo Dallavía de la necesidad de educar al soberano, de capacitar al soberano, de empoderar al soberano, al pueblo, en la conciencia de los derechos y en el ejercicio de sus responsabilidades políticas, es la clave para el Estado de Derecho en general y para el juicio por jurados también, porque sabemos que en Estados Unidos, que estamos haciendo tanta referencia, el racismo sigue presente de una manera absolutamente indefendible, absolutamente terrible, y repercute también en la institución. Entonces, adaptar la institución, pero trabajar también en la capacitación, en la formación, me parece absolutamente trascendente. Nada más eso. Y por favor me anotan en el sorteo porque me gustó. Sí, 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 por supuesto. Ahora vamos a hacer el sorteo justamente. El colmo sería que se lo gane. El colmo sería que se lo gane. Diego, ahí podés compartir la pantalla para poder hacer el sorteo. Igualmente dejamos el link en el chat para que puedan verlo también, adquirir aquellos que, bueno, no resulten favorecidos por el sorteo, pueden adquirir el ejemplar a través de la editorial AdDoc. Bueno, ahí hacemos el sorteo en vivo de todos los participantes, así que estamos todos incluidos. Muy bien. Yo hago apuesta que sale el 47. ¿Ya está? No. A ver. Ganador. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, el número El 17. ¿Y cuál sería el 17? Diego, ahí. Ahí te digo. A ver. A Sofía la incluimos, ¿no? Quedamos, bueno, igual ya no está el número 17, pero no importa. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diego Balas. Diego Balas. Bueno, felicitaciones a Diego. No sé si está acá en el... Está pero sin bueno, video resultó... y sin audio, pero bueno. Bien, bien. Allá en Córdoba lo tienen, bueno. Miren, en Córdoba lo tienen. Diego Balas es un colega del Colegio de Abogados de San Isidro, un gran colega que también está en la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios de Colproba. Sería bueno ahí abrirle el micrófono un segundito a Esteban, Papa Genadio de Córdoba. Ahí ya lo puede activar. A ver, Esteban. Hola a todos, Andrés, Sofía, doctor Dallavía, saludos de Córdoba, desde acá, la isla que quedamos en esto. Soy el único, básicamente con una tesis doctoral que me la admitieron, que la tengo que defender dentro de poco, y es sobre los jurados populares y cómo el modelo cordobés ya se ha quedado en el tiempo. Así que agradezco tanto a Damián como a Andrés, y por todo lo que nos han enseñado a todos, porque verdaderamente consideramos que si bien Córdoba fue la primera en imponer esta situación de la participación ciudadana en el Poder Judicial, nos hemos quedado un tanto atrás. Entonces, ya quedó... Andrés ya dio su opinión en su momento. Nosotros somos poquitos los que consideramos que el jurado escabinado ya
corrió ese velo que en 1987, con el doctor Maqueda, cumpliendo el rol de presidente de la Convención Constituyente de Córdoba, se aprobó la participación de la ciudadanía en los juicios penales. Aún así, todavía seguimos rescatando cosas que dejó esa Convención Constituyente del 87, con Maqueda a la cabeza, Antonio María Hernández también, el doctor Caferata Nores, pero como dice Andrés, cada reforma tiene que ver con el contexto histórico donde estuvo planteado. Y recién retomábamos democracia, recién se hacían el proyecto Mayer en Buenos Aires a la cabeza, así que, bueno, les agradezco a todos y, bueno, muchas gracias por enseñarnos. Bueno, muchas gracias Esteban por tu intervención también y por seguirnos desde Córdoba. Teníamos diferentes también de otros países, había en el chat también nos saludaron, así que bueno, con este panel de lujo Ana, ha sido un éxito la jornada. Sí, está sí, Diego Balás, ahí está en cámara Diego Balás, si le habilita el micrófono. ¿Cómo? El ganador. Hola. Ahí está. Ahí está. Perdón, pero quería cuando primero que no esperaba ganar porque creo que es el primer sorteo que gano en mi vida. Creo que es el primer sorteo que gano en mi vida. Entonces no esperaba ganar nada. Y después intentaba, en vez de poner la cámara, quería poner el micrófono y no podía. Así que pero bueno, mil gracias. La verdad que impresionante toda la presentación. Las interpeladoras, la verdad que fueron también impresionantes. Bueno, muy bueno. Felicitaciones a todos y todas. Bueno, gracias Diego, felicitaciones por este premio y después se va a coordinar a través del colegio la entrega, ¿no? del ejemplar. Bueno, nuevamente muchísimas gracias al doctor Dalavía por su intervención, realmente ha sido muy valiosa tener a un tan prestigioso constitucionalista en nuestro Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Plata, también a Sofía Sagüez, que sin la interpelación de ella esto obviamente no hubiera sido posible para tener esta interpelación de lujo. La verdad que felicitaciones Sofía porque ha sido fantástico el análisis que realizaste tan profundo y obviamente que amerita invitarte nuevamente a seguir analizando todos los puntos que planteaste. Y bueno, Andrés, que es, como siempre lo menciona Damián, es un amigo de nuestra casa, así que muchísimas gracias Andrés, y bueno, todo el éxito también para la difusión de este gran libro que has dirigido con todos los valiosos autores que llegaste a convocar. Y bueno, ya les dejamos disponibles también a través del chat de nuestra reunión el link, ¿no? Para que puedan adquirirlos quienes no han resultado ganadores en este sorteo, pero bueno, les agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado en esta tarde, y bueno, nos encontramos próximamente en alguna otra jornada que organicemos desde este instituto. Damián, no sé si querés decir alguna palabra de cierre final. Yo, antes que Damián cierre, nada más le quiero hacer un pedido a María Sofía y a Alberto, porque la verdad que yo aprendí un montón hoy desde la mirada de los constitucionalistas, así que bueno, algún día llévenme a la cátedra de ustedes a escuchar y hablar, a debatir en serio, les digo. Con todo gusto. Así que me encantaría porque han dicho cosas, sobre todo el principio y la razonabilidad, y muchas cosas que son muy interesantes. Sí, me gustaría profundizar la superficie. Estamos organizando. Les agradezco esto. Estamos organizando un seminario en pocos días en octubre, así que te vamos a invitar. Bueno, gracias. Bueno, y muchas gracias al colegio, muy amables. El doctor es un gran gestor de debate universitario, que es tan apasionante, que ustedes saben tanto en La Plata de eso, así que sin duda en la cátedra de él, que soy una de sus muchas adjuntas, se va a poder realizar.
Un placer, realmente aprendí un montón y les agradezco mucho. Sofía, además de que sabe mucho, como habrán podido comprobar, cuando tiene que faltar por algún tema, lo manda a su padre para cubrirla, con lo cual los beneficios son siempre múltiples. Me ayuda, y bueno, es el que tengo más disponible. Así que bueno. Pero ahora estamos organizando un seminario y Sofía es una de las organizadoras, así que me parece muy interesante que pueda participar Andrés y que tratemos el tema de juicio por jurado, y lo podamos discutir con los profesores de Derecho Constitucional. Sería interesante ver si el nuevo presidente de la Corte puede también dar algún aporte, ¿no? Por ahí no sé si tendrá tiempo, pero podría intentar. Sí. Bueno, eso ya sería... Otro panel de lujo. Sí. Bueno, Dami, Bueno, yo agradecer nuevamente a los expositores, a las interpeladoras, a las organizaciones que estuvieron y a los y las colegas de los distintos colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados también. Felicitar nuevamente al colega Diego Balaz, que estaba contento, que nunca había ganado nada. Y recordarles que esta jornada luego va a ser subida al canal de YouTube del Colegio de Abogados de La Plata, al cual invitamos a suscribirse. Así que muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. adiós. Muchas gracias, Andrés, Analía, Gracias. Damián, muchas gracias. Chau, Sofía.